Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy, 2 de mayo ya, estamos iniciando otro, otra plática que nosotros le llamamos taller educativo de diabesidad. Y un punto básico en esto es que hemos tratado en lo posible de ir eh, generando información que nos permite que las personas que están con nosotros no nada más aprendan más, nosotros mismos estamos aprendiendo todo el tiempo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Ok, eso es bueno que la estén en determinado momento viendo. Y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que estuvimos platicando, hemos estado platicando en varias ocasiones sobre este tema, pero el día de hoy tuvimos la posibilidad como de hacerlo más concreto y es algo que nos ha permitido eh, que los pacientes entiendan mejor qué es lo que está pasando. Entonces, este taller educativo de obesidad ya tenemos desde diciembre, lo empezamos a hacer y recuerden que para las personas que no están en el taller, después lo pasamos para la parte de YouTube. Después, esta misma plática la hacemos con inteligencia artificial y subimos parte de la información en Spotify para que nos puedan ver y nos puedan seguir, nos puedan recomendar. Ok, esto es nuestro ideario en diabesidad, nuestro por qué. Consideramos que los diagnósticos no son sentencias. Mucha gente, cuando le das un diagnóstico, considera que es una sentencia, sino oportunidades para recuperar la salud. Nuestro propósito es fomentar que cada persona con diversidad tenga las herramientas necesarias para evitar complicaciones, rehabilitarse y vivir plenamente. Por eso es la idea de que estos temas sean continuamente revisados y lo vayamos viendo. Ok, entonces el tema de hoy es estrés, ansiedad y cortisol, que impiden que puedas controlar la diabetes y la obesidad. Siempre que estamos iniciando la parte de la plática, presentamos para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar en la plática previa, pasamos el video hecho con inteligencia artificial. Y esto nos permite para las personas que estamos en la parte del grupo poder ir manteniendo y sosteniendo los puntos importantes de la metodología que estamos haciendo. Y esta plática fue la que vimos la vez pasada sobre cómo planificar tu salud en 3 meses. Y creo que es importante para todos que más o menos lo vayan viendo. ¿les ha pasado que sienten que dan vueltas en el mismo lugar con sus metas de salud? Uno empieza algo, parece que funciona y de repente, ¡pum!, otra vez en el punto de partida. Bueno, hoy vamos a desglosar un método, un plan, para romper ese ciclo de una vez por todas. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Y es que para poder avanzar, lo primerito es entender qué nos está frenando. Hay ciertas trampas mentales que, sin darnos cuenta, sabotean nuestro progreso. Reconocerlas, ese es el verdadero primer paso para desactivarlas. Esta imagen lo dice todo, ¿no? Captura a la perfección esa frustración de empezar con toda la energía del mundo para luego, poco a poco, volver a los mismos hábitos de siempre. Es un lugar súper agotador, la verdad, pero entender el por qué pasa esto es la clave para poder salir de ahí. A ver, quiero que pongan atención a este concepto, el síndrome de Ruth. Esto viene de un caso real. Una paciente que después de bajar casi 2 kilos, que es un logro enorme, vamos, se sentía decepcionada. ¿Y por qué? Porque su meta en su cabeza eran exactamente 2 kilos. O sea, en lugar de celebrar ese tremendo avance, la mente se fue directo a los 200 gramos que faltaban. Esto es literalmente sabotear la propia motivación. Y esta anécdota del tío Víctor ilustra la segunda gran trampa de una forma brillante. Logró algo increíble, bajar 30 kilos. Pero, ¿cómo lo celebró? Con una comilona de aquellas. O sea, usó justo los hábitos que quería dejar atrás como si fueran un premio. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Lo mandó de regreso al punto de partida. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Bueno, listo. Ya identificamos el problema, las trampas mentales. Ahora pasemos a lo bueno, a la solución.
Un sistema, un marco de trabajo que sea realista y sobre todo poderoso. Uno que se enfoque en el progreso que se puede sostener en el tiempo, no en la perfección de un día para otro. La pregunta del millón. ¿Por qué 90 días? No es un número al azar, ¿eh? La ciencia y la experiencia nos demuestran que se necesitan más o menos 3 meses para que un comportamiento nuevo realmente se instale, para que se convierta en un hábito de verdad. Esto no es una carrera de 100 metros, es más como un maratón. Cada ciclo de 90 días es una nueva oportunidad para aprender y para mejorar. Y aquí la tienen. Esta es la herramienta central, como nuestro mapa, la hoja de ruta. Fíjense bien cómo se divide en dos fases que son clave. Primero, definir la visión, auditando lo que ya pasó. Y segundo, pasar a la acción. Este es el sistema para que las cosas no pasen por suerte, sino por un plan concreto. Y no, no hay que abrumarse, para nada. El proceso se divide en 3 pasos muy claros. Vamos a ver cómo esta estructura hace que todo sea mucho más fácil de manejar. Y todo empieza mirando hacia atrás para poder tomar impulso hacia adelante. El punto de partida es este, una reflexión honesta sobre los últimos 3 meses. Y ojo, la idea no es juzgar, sino observar, como si fuéramos detectives de nuestros propios hábitos. Primero, lo bueno. Hay que preguntarse, ¿qué hábitos o qué decisiones llevaron a algún avance, por pequeño que fuera? ¿Qué estaba pasando en ese momento para que ese éxito ocurriera? Si el logro fue bajar casi 2 kilos, es vital entender qué acciones lo hicieron posible. Y ahora, la otra cara de la moneda, que es igual de importante. ¿En qué momentos apareció la frustración o nos estancamos? ¿Qué patrones o acciones nos llevaron a eso? ¿Qué excusas se repetían una y otra vez? Identificar los tropiezos es fundamental para no volver a caer en ellos. Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿Cuáles fueron las lecciones más valiosas de los éxitos y también de los fracasos? Si la persona que va a lograr sus metas en el futuro pudiera mandarse un mensaje a sí misma hoy, ¿qué diría? Porque tanto lo bueno como lo malo son datos, son información para construir un plan mucho mejor. Listo. Ya miramos para atrás, aprendimos. ¿Ahora qué sigue? Pues a la acción. Vamos a usar todas esas lecciones para construir un plan sólido. Los siguientes 2 pasos se tratan de eso, de convertir la reflexión en una estrategia concreta para los próximos 90 días. Todo arranca definiendo una brújula, un mantra personal, una frase corta como solo hazlo, para esos momentos de duda. Y luego, 3 pilares que van a guiar todas las decisiones: alimentación, ejercicio y se aplica medicamento. Sobre estos cimientos, ahí sí se definen acciones específicas: qué se va a comer, cuándo se hará ejercicio, un plan bien detallado. Y es que al final el mensaje central es este. Para tener resultados de verdad, es indispensable actuar de forma estratégica, de forma consciente. La improvisación casi nunca lleva a un cambio que dure. Planificar es tener el poder. Muy bien, ya vimos todo el proceso. La teoría suena bien, ¿no? Pero ¿cómo se ven los resultados en la vida real? Porque la transformación, de verdad, va mucho, pero mucho más allá de un número en la báscula. Miren este ejemplo concreto, el caso de Raciel. Los datos hablan por sí solos. No solo es que perdió más de 10 kilos, ojo a los detalles. Su índice de masa corporal pasó de obesidad a sobrepeso. O sea, médicamente dejó de tener una enfermedad, la grasa visceral, que es la más peligrosa, bajó un montón. Estos son los cambios que de verdad transforman la salud. Y sus propias palabras lo resumen todo. Esto no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso de paciencia, de constancia. La verdadera victoria es generar el hábito. Y esto nos lleva a la conclusión, al corazón del asunto. Los verdaderos logros no siempre se miden en kilos. Se trata de tener un metabolismo que trabaje mejor, de tener más energía para el día a día, de una mejor calidad de vida y, quizás lo más importante, de estar previniendo activamente enfermedades en el futuro. Es un cambio profundo en la forma de pensar. Y así llegamos al punto crucial. La pregunta final no es cuántos kilos se quieren bajar, sino algo mucho más profundo. Al cerrar ciclos viejos y construir nuevos, la verdadera decisión es sobre la persona en la que uno se quiere convertir. La pregunta final es, ¿quién se elige ser?
Ok, eh, ¿Les ha pasado que para los que no han estado en la parte de entender a lo mejor ahorita la, este pequeño video, está, para que entiendan un poco más, está la explicación mucho más adecuada a través de lo que es el en Spotify está, yo creo que está bastante bien. Y es la metodología que seguimos en 3 meses. Por eso estamos tratando continuamente de ir cambiando la información para que sea más entendida vista desde diferentes ángulos, diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, ya entrando directamente a lo que es el tema de hoy. ¿Qué sería la parte de cortisol? ¿Qué sería la ansiedad? ¿Qué sería el estrés? ¿Y qué tiene que ver para que nosotros podamos mantener bien el peso o controlar la diabetes y no tener problemas de obesidad o descompensación de la misma diabetes? Por eso es importante entender. ¿Qué sucede para cuando yo tengo alguien qué es la adrenalina y qué es el cortisol? A veces es un punto diferente en poderlo entender. Si yo veo esta imagen, ¿qué podemos ver a través de esta imagen? ¿Qué es lo que estaría pasando en la mente de estos niños que llegaron a divertirse y en este momento está pasando algo que es complicado para ellos, para los papás? Pero sí me gustaría que nos concentráramos en la parte de la niña que está en medio. ¿Qué está pasando con esta niña en este momento? Que algo que debería de ser agradable, placentero, de pronto empieza a ser mucho más difícil. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con ella? Bueno, ¿alguien me podría decir qué estaría pasando con esta niña desde su punto de vista físico? La adrenalina es cuando uno pasa por una emoción muy Ok, agradable, muy intensa, con ejercicio, baile, cualquier actividad que es un disfrute, un goce. ok. Y no sé si también en este caso que la niña ya está como que espantada, no sé. Parece que se va a caer. Parece que se Ujú. está volando, ¿no? Ya dejó la Sí. parte de seguridad y aunque los otros niños todavía están agarrados, ella no tiene de dónde poderse agarrar. Y eso puede estar generando demasiada tensión, no nada más para ella, sino para la parte de la familia o los que estén alrededor. Un punto importante es cuando perdemos el control. Todavía ella, la niña que está, si el extremo del lado izquierdo, todavía está teniendo parte del control, pero la que está en medio ya no está teniendo el control. La diferencia estriba en lo que nosotros entendemos como adrenalina. La adrenalina es una hormona que se secreta, que se presenta y que se genera a través de las glándulas suprarrenales. Y es una descarga inmediata. La adrenalina es una hormona que actúa y tiene un efecto en los primeros 3 a 5 minutos. Y esto nos permite enfrentar un miedo, un temor, una angustia, algo que pueda estar pasando. Así como cuando yo tengo esa descarga adrenérgica, de pronto se sube la presión, se sube la temperatura, empiezo a tener varias cosas relacionadas con lo que está pasando y es una hormona que permite mantenernos en acción. Eso es un punto importante porque no nada más sucede y se libera en un momento rápido, sino tiene una acción permanente. ¿Qué sucede cuando un niño se despierta cuando tiene una pesadilla? ¿Qué le está sucediendo a ese niño? Todo el mundo hemos tenido pesadilla. ¿Cómo está mi corazón? Palpitando rápido. Súper acelerado, ¿no? La frecuencia cardíaca normalmente una persona está entre 70 y 100 en reposo, pero yo puedo estar sintiendo que el corazón se me sale del pecho. Puedo estar teniendo frecuencias cardíacas 180, 170, etcétera. Si yo tomo la presión en ese momento, la presión está elevada y no nada más sucede eso. ¿Qué le sucede a un gato cuando se angustia, cuando algo está pasando? ¿Qué le pasa a ese gato? Se eriza. Ok, los pelos se tienden precisamente a erizar. Si le viéramos las pupilas van a estar muy grandes, dilatadas, para tratar de captar todo lo que está pasando alrededor.
Y a veces puede ser esa descarga que se llama sistema nervioso simpático, es a través de adrenalina, pero inhibe otro sistema que es el parasimpático, en el cual nosotros nos tranquilizamos. Ese sistema simpático o adrenérgico, que es de mucha intensidad, inhibe algo que es más tranquilo, que es el parasimpático. Y entonces puede ser que sea tan importante que en determinado momento la gente pueda orinarse, ¿ok? Pueda desmayarse, pueda tener presencia de que todo está mareando y vemos en las clásicas telenovelas algo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando yo estoy viendo esa situación de adrenalina y de mucha actividad, es totalmente diferente a lo que pasa con el cortisol. El cortisol es muy similar, pero el cortisol, mientras la adrenalina y noradrenalina suceden en minutos, el cortisol es permanente. Es algo que está sucediendo y que está liberando en forma permanente. Y como dice ahí, el enemigo silencioso del control metabólico es precisamente el cortisol y la parte de la ansiedad. La pregunta es, ¿cuántos tenemos ansiedad o estrés continuamente en base a lo que estamos haciendo? ¿Quién de los 27 que estamos ahorita en la parte de la plática considera que pudiera tener estrés o tensión todos los días? Yo, Ok, pues prácticamente podríamos decir muchísima gente de los que sí. están aquí tienen estrés y yo lo veo todos los días en la parte del consultorio. Toda la gente que viene, que tiene problemas de sobrepeso, que tiene problemas de obesidad, que tiene prediabetes o diabetes, tienen esa parte problemática. A veces la gente no sabe qué es lo que está pasando con su salud y solamente sabes que tienes agotamiento, cansancio, sin saber realmente que lo que está, puede ser es que tengas una cantidad de estrés muy importante y eso puede hacer que no, que impidas, que no puedas estar muy bien. Existen cuestionarios, por ejemplo, como este. Es un cuestionario que permite tener la percepción del estrés en 10 preguntas. Y si nosotros vemos y vamos contestando, después si quieren les mando esto para saber qué tanto perciben o qué tanta situación de estrés llegas a tener. Por ejemplo, en el último mes, ¿con qué frecuencia te has sentido nervioso o estresado? Prácticamente casi todos, ¿no? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que no podías controlar las cosas importantes en tu vida? Esta pregunta es muy interesante porque habíamos dicho, mientras tú puedas controlar las cosas, no hay problema. El problema es cuando se salen del control, ¿no? En el último mes, ¿con qué frecuencia te has sentido seguro de tu capacidad para manejar tus problemas personales? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que las cosas iban bien? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que no has podido con todas las cosas que tenías que hacer? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sido capaz de controlar la irritación en tu vida? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que las cosas se acumulaban tanto que no podías superarlas? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que podías controlar las cosas importantes de tu vida? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que estabas al tanto de las cosas? Y en el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulaban tanto que no podías superarlo? Todas estas para ver, son 10 preguntas y en base a las preguntas puedes tener un puntaje desde 0 a 4 y si tienes entre 0 a 13 tu nivel de estrés es bajo. Entre 12 a 26 es moderado y por arriba de 27 a 40 es muy alto, dependiendo de la cantidad de estrés. Esto lo puedes encontrar en muchos lados, pero te permite saber que a veces, en muchas de las ocasiones, puede ser que estés en una tensión constante y a veces ni cuenta te das, ¿ok? Entonces, ir definiendo estos puntos son importantes. El cortisol entonces es una hormona glucocorticoide que se produce en la corteza suprarrenal, es decir, tiene una acción de esteroides y además comparte de azúcar, regulado por un eje que nosotros tenemos dentro de la parte del hipotálamo, la parte de la hipófisis suprarrenal, y ahorita vamos a hacer un poco más detallado esto, cuyo principal función es respuesta al estrés, respuesta al miedo, respuesta a la tensión, respuesta a muchas situaciones, pero esta es crónica, ¿ok? Entonces, el cortisol es una sustancia, es una hormona que se secreta básicamente a nivel de las suprarrenales. Suprarrenales porque están arriba del riñón, ¿ok? La ansiedad es algo diferente, es un trastorno emocional que se caracteriza por activación excesiva del sistema nervioso central con un impacto directo sobre el eje que habíamos hablado, hipófisis, hipotálamo y suprarrenales.
Hay que recordar que esto tiene que ver con la cuestión de salud, sí, recordar que la salud, de acuerdo a la OMS, es el bienestar físico, mental, social y espiritual. Yo puedo estar bien físicamente, pero la parte de la tensión mental puede hacer que yo empiece a tener alteraciones en la parte social, en la parte espiritual o en la parte física. Por eso es importante que a veces la salud mental pueda ser catalogada y pueda verla dentro del ámbito de lo que está a mi alrededor. Entonces ya hablamos sobre lo que es cortisol, ya hablamos sobre lo que es la ansiedad y el estrés es la reacción del cuerpo a un desafío, a una demanda. Y en pequeños episodios el estrés puede ser positivo cuando te ayuda a evitar peligros, cumplir con una fecha límite de lo que tengas que hacer, pero en muchas ocasiones va a ser perjudicial si es persistente y continuo. Mientras más tiempo tengas un estrés, puede dañar tu salud. Y la parte más importante de todo esto que tiene que ver es con el trabajo, con las ocupaciones que tengo, con la falta de liquidez económica, con la incertidumbre de qué es lo que puede pasar en mi vida en los siguientes años. Eso puede estar generando un estrés continuo. La parte más importante es que entonces pueda ser un efecto negativo. Hay gente que le gusta el estrés, hay gente que no tolera el estrés y hay gente que cuando está bajo estrés llega a tener reacciones a veces no muy adecuadas como irritabilidad o puede subírsele la presión arterial, etcétera. La parte importante es entender que la activación crónica del eje del estrés genera, por lo tanto, niveles altos de cortisol y estos niveles altos de cortisol favorece a la larga que yo tenga resistencia a la insulina. Hemos hablado mucho de la resistencia a la insulina en las pláticas, que tenga niveles altos de azúcar, acumulación de grasa visceral y un proceso de inflamación crónica. Los que hemos estado en las pláticas nos damos cuenta entonces que hemos hablado mucho de estos términos y habíamos hablado poco a lo mejor de esa tensión emocional, esa ansiedad, ese estrés que favorece que de una manera o no yo tenga la posibilidad de tener estos problemas de salud. Nada más por cuestiones de cifra, más de 537 millones de personas tienen diabetes en el mundo, más de 650 millones tienen problemas de obesidad. Y es bien importante que tengamos que ver que ansiedad la pueden tener 301 millones de personas en el mundo, ¿ok? Se estima que entre el 70 al 90% de las enfermedades metabólicas tienen relación con estrés crónico. ¿Por qué entonces los médicos no hablamos tanto del estrés crónico? Porque a veces cuando le decimos a la persona, ¿qué tanto estrés tienes en la vida? Las personas no se dan cuenta a veces de que tienen mucha tensión. Pocos son los que se dan cuenta que el trabajo puede estar haciendo tan estresante y no nada más la parte del trabajo, son aquellas personas que pueden estar teniendo la familia, hijos pequeños, problemas con el esposo, problemas económicos y entonces es ahí cuando siento que no puedo controlar las cosas. Sobrepeso y obesidad, más del 75% de los adultos. Y tenemos en cuenta que el 10 a 14% existe la prevalencia de diabetes en nuestro país. Estamos hablando de que somos 120 millones de personas, pues aproximadamente entre 12 a 16 millones de personas tienen problemas de diabetes. Todo esto, habíamos comentado, tiene que ver con una alta carga de estrés laboral y emocional. Y mientras mayor cantidad de tensión existe, mayor cantidad de problemas que se van generando. En México, por desgracia, después de la pandemia, somos un lugar donde existe la tormenta perfecta, estrés, mala alimentación y parte de sedentarismo. Es por eso que todos los que estamos en este grupo y que queremos tener un buen control de sobrepeso, obesidad, de diabetes y diabetes, debemos ahorita darnos cuenta qué tanto problema tenemos en relación a la parte de estrés o ansiedad. Entonces, habíamos hablado que existe un eje del estrés que tiene que ver con la parte del hipotálamo, que es una parte principal en la parte de abajo de la zona del cerebro, y que tiene que ver con hormonas que estimulan la parte de la hipófisis, que es todavía un poquitito más pequeña y más abajo de la zona del cerebro, ¿ok? Y este a su vez manda señales que tienen que ver con una hormona que es estimulante de la corticotropina, se llama, y esto hace que las glándulas que están arriba del riñón, que se llaman suprarrenales, generen hormonas, en este caso no nada más cortisol, generan hormonas que también tienen que ver con el metabolismo de azúcares y otras cosas. Pero el cortisol, igual que se libera cuando hay adrenalina,
Recuerden que la adrenalina es de acción muy rápida, 3 a 5 minutos, pero el cortisol es en forma crónica. Si yo entonces estoy teniendo tensión, ansiedad, estrés en forma continua, mis niveles de cortisol estarán continuamente elevados. ¿Qué favorece entonces que yo tenga niveles de cortisol en forma crónica? Pues va a favorecer que en determinado momento mi hígado, yo tenga alteraciones en el hígado y pueda tener tendencia a tener mayor cantidad de depósitos de glucosa o glucógeno en el hígado. Va a favorecer que exista resistencia periférica a la insulina. Sí, recuerden que la insulina se produce en el páncreas y es cuando el tejido graso libera sustancias para que haya resistencia a la insulina, entonces tiene que ver cuando yo tengo problemas de estrés y pancita, pues ahí tenemos un grave problema. Esa tensión y esa pancita, dentro de los dos puntos importantes ahorita en la plática, debo de darle mucha importancia. Y por lo tanto, en forma crónica voy a empezar a tener elevaciones de azúcar estando en ayuno normal. Entonces, recuerden que si esto se mantiene en forma consistente y continua, yo voy a tener algo que se llama prediabetes. Los niveles normalmente de azúcar, habíamos dicho, entre 70 y 100 estando en ayuna. Pero cuando yo continuamente estoy empezando a tener elevación de azúcar, puede ser que yo esté teniendo resistencia periférica a la insulina y tener prediabetes. Recordar, entonces, una persona entre 70 y 100 es normal, pero yo empiezo a tener elevación consistente por arriba de 100 hasta 125 en forma continua. Entonces, esto se puede dar, por un lado, por la parte genética, pero también porque a lo mejor yo estoy teniendo mucha tensión emotiva y esto puede favorecer, por lo tanto, que yo pueda tener presencia de prediabetes. Si estoy bajo mucho estrés, sí, es importante entonces tener esta situación. ¿Ok? Entonces, este efecto del cortisol elevado en forma crónica va a favorecer que yo tenga tendencia a incrementar la grasa visceral. Ya habíamos dicho, la grasa visceral tiene que ver con la pancita alrededor. Se va a empezar a elevar los niveles de azúcar, no como 145 aquí, que es ya una sesión de diabetes. Recuerden que normalmente por arriba de 126 es diabetes, estando en ayuno. Pero yo puedo tener elevaciones en forma previa para tener precisamente presencia de prediabetes. Y mientras yo tenga un aumento en la grasa abdominal, tendré resistencia periférica a la insulina. Recordar, por lo tanto, que cuando yo estoy bajo mucho estrés, voy a tener mayor tendencia a comer cosas que sean dulces y que sean apapachables o incluso que tengan mayor cantidad de grasa. Y por lo tanto, voy a tener tendencia a subir de peso y en tener tendencia a presentar elevación de niveles de azúcar. Entonces, este problema de cortisol que se eleva en forma continua puede favorecer, por lo tanto, que yo tenga tendencia a tener sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo entonces que tener en cuenta? Que el sistema nervioso central, yo puedo estar tendencia a tener ansiedad. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar del síndrome de las piernas, de movimiento rápido de las piernas, que la persona está sentada y empieza a hacer movimientos mucho en relación a sus piernas. Cuando estés viendo eso, normalmente tiene un exceso de cortisol. O si la gente está temblando mucho, le tiembla a veces los labios o la parte de las pestañas o de la parte de los párpados, son datos de un exceso de cortisol elevado. ¿Ok? Y entonces, mientras yo tengo niveles altos de cortisol, puedo ser irritable, ¿sí? Puedo estar de mal humor, puedo no tener esa tolerancia en forma regular, ¿ok? Y me vuelvo intolerable y mucho más irritable. Y esto tiene que ver por un exceso de cortisol también, ¿ok? Lo que no se sabe es que, y eso, aunque lo hemos platicado mucho en estas pláticas, tanto los problemas de sobrepeso, los problemas de obesidad, los problemas de prediabetes y diabetes favorecen procesos inflamatorios crónicos. Y a veces la gente no sabe por qué de pronto yo puedo tener mucho dolor en los brazos, en las piernas, en la espalda, y resulta que, pues, en muchas ocasiones son porque estoy bajo mucha tensión y a lo mejor estoy sobre la computadora y no recargo bien la espalda. Y estoy mucho tiempo en la computadora o estoy mucho tiempo manejando o estoy mucho tiempo resolviendo cosas.
Y sin embargo, no me doy cuenta de que el cortisol favorece procesos inflamatorios en forma crónica, sí. Y daño endotelial, también, muchos de los factores. Entonces, parte de la problemática es que si yo entiendo que estoy bajo mucho estrés, mucha ansiedad, muchos problemas relacionados con cortisol elevado, va a ser más difícil bajar de peso, sí. Y voy a tener tendencia a elevar niveles de azúcar, sí. Esto que pareciera que no es importante, es bastante importante. Aquellos que han venido a consulta, yo pongo esta diapositiva y yo creo que me gustaría que se entendiera bien. Yo debo entender que el problema para controlar diabetes y obesidad es de muchos factores. No nada más depende de la comida. Mucha gente cuando le dice, oye, pero es que yo como bien, me cuido, trato en lo posible de no comer azúcares, trato en lo posible de llevar una buena alimentación. Y cuando tú los ves, están con gran cantidad de sobrepeso y obesidad. Y tú dices, ¿por qué sucede esto? Desde que lo estás viendo, y eso es muy común, ¿eh? Dices, ¿esa persona se cuida? Sí. ¿Trata de hacer ejercicio? Sí. ¿Y por qué tiene problemas de sobrepeso y obesidad? ¿Ok? El viernes vino a consulta una paciente y esta paciente es enfermera, trabaja en las noches y tú la ves y hace ejercicio. Sí, se mete al gimnasio en forma muy importante y hace ejercicio. Y cuando medimos la cantidad de grasa en su cuerpo y medimos la cantidad de músculo, a pesar de que está en el gimnasio, tiene poco músculo y tiene mucha grasa. Y me decía, ¿pero por qué? Pues por todos estos factores. No nada más depende de la actividad física. La cuestión hormonal es muy importante. Recuerden que la tiroides solamente afecta entre un 3 a un 5%. 95 al 97% no tiene que ver con la tiroides. Depende de todos esos factores. Evidentemente, en una mala alimentación donde la ingesta de azúcar es importante, sí, pero recuerden que la ingesta de grasas es mucho más importante. Que no tomamos en cuenta, en no poder dormir. Muchas ocasiones es por un exceso de estrés, exceso de tensión, exceso de ansiedad, exceso de cortisol, que va relacionado precisamente con tener mucha carga emotiva y laboral y falta económica y todo esto que tiene que ver. Y entonces, esto tiene que ver con algo que se conoce como ambiente totalmente obesogénico. Este fenómeno de ambiente obesogénico tampoco lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque resulta que si yo volteo y el esposo tiene sobrepeso y obesidad y me doy cuenta que los hijos tienen sobrepeso y obesidad, entonces parte de todo esto es el hecho de que a través del tiempo yo favorezco que existan los antecedentes personales, ambientales, familiares, que yo tenga esta tendencia. Y entonces, no nada más depende de la comida, depende de todos estos factores. Falta de sueño, en exceso de estrés, la mala alimentación, algunos trastornos hormonales, la actividad física. Y todos estos factores son totalmente multifactoriales. Aquí falta uno también, que es el factor cultural. Y este factor cultural es importante, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, le pregunto a los hombres, ¿cómo está esta mujer? Y la gran mayoría de nosotros me dice, está muy bien, está muy guapa, está perfecta, ¿ok? Y si le preguntamos a las mujeres, dicen, pues está gordibuena, ¿no? Está gordita, pero está gordita y está gorda para muchos. ¿Por qué para el hombre es, está muy bien y por qué para las mujeres dicen, está media gordita, ¿ok? El hombre puede tener esta panza y a nadie le preocupa. Y aquí ese otro factor también cultural que tiene que ver precisamente con todo esto. La mujer tiende a tener mayor exigencia cultural para estar delgada y el hombre no. Y además hay que tener en cuenta que el hombre cuando se mete a bajar de peso, baja más rápidamente que la mujer siempre. Entonces, todo esto es de lo que hablamos relacionado. Entonces, a la ansiedad constante, el tener hambre, yo a veces le digo al paciente, ¿cuándo tienes hambre? Y cuando me dicen todo el tiempo, yo les digo, no puedes tener hambre todo el tiempo. Lo que puedes tener es ansiedad todo el tiempo y comer precisamente por la parte de ansiedad. Y esa ansiedad generar antojos de azúcares y grasas, sí. La persona, por lo tanto, al estar con mucha cantidad de hormonas que favorecen el estrés, no duerme bien y está cansada
con fatiga crónica todo el tiempo. Cuando a veces hay médicos que dicen, es que tiene síndrome de fatiga crónica. Ok, sí, pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para poderlo controlar? Ah, pues le voy a dar medicamentos para que pueda dormir bien. Y dices, oye, no, tienes que utilizar la parte muy importante desde verificar todos estos datos que estamos hablando en forma previa. No nada más es, oye, le doy algo para que pueda dormir y que no tenga ansiedad. No, tengo que darme cuenta que todo hay que manejarlo. Entonces, cuando la gente tiene aumento de peso abdominal, dificultad para bajar de peso, persistencia de niveles altos de azúcar, irritabilidad, todo es un cuadro clínico, sí, que tiene que ver con cuestiones de un cortisol elevado, sí. ¿Han oído hablar de lo que es el síndrome de burnout? ¿Alguien me puede decir si ha escuchado este síndrome de burnout? Mm, no. ¿No? Ok. En médicos es muy común este síndrome de burnout. Se llama síndrome de desgaste Creo crónico. que todos lo tenemos, o la mayoría de los que trabajamos en el área de la salud. Exactamente. La gran mayoría de las personas podemos tener este síndrome que se llama síndrome de burnout. Significa que trabajas en dos, tres lugares diferentes, trabajas constantemente y te das cuenta que por más ganas que le echas, no resuelve las cosas. El clásico enfermero, el clásico médico, la enfermera o el médico mujer, que le echan todas las ganas del mundo y resulta que entran a trabajar todo el mundo, todo el tiempo, y cuando se dan cuenta, se acaba la jornada laboral, viste 20, 30 pacientes en cuestión de consulta, y ninguno de ellos fue satisfecho. Ninguno te agradeció, ninguno te dio las gracias. Al contrario, siempre te estuvieron diciendo de cosas y no terminaste las notas a tiempo, no terminaste la parte de la papelería que tenías que hacer y de ahí sales corriendo, te vas a otro trabajo y vuelves a pasar por otra serie de situaciones diferentes, ¿ok? Y hay quienes todavía se quedan en la noche para hacer guardia, ¿ok? Y a veces hay médicos que trabajan tres turnos diferentes. Digo, lo llegamos a hacer. Yo sí puedo decir que llegué a trabajar en tres lugares diferentes, la parte de la consulta, trabajaba en la Secretaría de Salud, trabajaba en el Seguro Social y todavía los fines de semana hacía visitas a domicilio. O sea, es una cantidad de trabajo impresionante y al final te das cuenta pues que dejas a la familia de un lado, dejas a los hijos de un lado y llega un momento en el cual ese desgaste es crónico, llega un momento en el cual llegas y te duermes y estás tan cansado que a veces te puedes despertar y decir, ¿dónde estoy? ¿Ok? Cuando eso llega a suceder y que llega a pasar, o que te duermes manejando, ¿ok? O que llegas al trabajo y abres la computadora y te das cuenta que no avanzas absolutamente. Este síndrome de desgaste crónico nada más se da en los médicos, en las enfermeras, también se da en abogados, también se da en gente que trabaja mucho en cuestiones de tener que entregar proyectos y demás. Yo tengo una paciente que no sé si anda por aquí, que hace home office, o sea, trabaja en su casa y cuando le digo, oye, ¿cuándo te veo? Me dice, no tengo tiempo, no he tenido tiempo, estoy trabajando, me prendo la computadora a las 7 de la mañana, tengo que mandar reportes a Europa, antes de que sean las 2 de la tarde, y entonces todo el tiempo estoy en lo posible y a veces me despiertan, o sea, me acuesto muy tarde y a veces tengo que hacer juntas a las 3 4 de la mañana porque en Europa son sí diferentes. Entonces, ese cansancio crónico, síndrome de burnout, puede ser que lo tengas, sí. El problema es que no sabes que puedes en determinado momento poderlo controlar, ¿sí? Y por lo tanto va a generar ansiedad, va a generar estrés, va a generar toda una serie de problemas relacionados con un desgaste no nada más físico, emocional, y por lo tanto vas a tener un fracaso para controlar la parte metabólica, ¿ok? Si a eso además le agregas la parte sentimental, y estoy hablando de la parte laboral, pero además de eso te llevas mal con la pareja o te llevas mal con los hijos y en determinado momento incluso sin una satisfacción sexual o no tienes esa recompensa económica debiéndole dinero a todo el mundo, pues evidentemente es un estrés crónico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pasan unas papas, etcétera, pasan una serie, pues entonces te va a dar, o sea, ni tan siquiera lo vas a pesar, lo vas finalmente te lo vas a comer. ¿Por qué? Pues porque al menos en un momento tienes esa parte de satisfacción. Entonces,
Hay cuestionarios validados, como la escala de estrés percibido que les mostré al inicio. Hay otro que se llama GAT-7, que tiene que ver con ansiedad, el PHQ-9 en cuestiones de depresión, y muchos que manejan los psiquiatras o los psicólogos, ¿ok? Muchos son rápidos, respaldan la suposición. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo mandaría a alguien, a un paciente con un psicólogo o con un psiquiatra? ¿Alguien me podría decir cuál haría la diferencia en que yo pudiera mandar a un paciente con un problema de estrés crónico con un psicólogo o con un psiquiatra? ¿Alguien me Y pudiera decir? pues la diferencia son los medicamentos que uno receta y el otro no, supongo. Ok, uno podría hacer los medicamentos, estoy de acuerdo contigo, Sofía. Ok, Es para, cuando se aplica en este caso para control de peso, bajar de peso, he escuchado mucho que mencionan la terapia, y con psicólogo para aplicar la terapia conductivo-conductual, algo así. ok. Ahorita vamos a explicar esa parte. Gracias, Lilia. Bueno, ok. Un psicólogo, primero que nada, un psiquiatra es un médico que ve enfermedades mentales y requiere normalmente la parte de medicamentos. Problemas mentales estoy hablando como esquizofrenia, como paranoia, como cuestiones de depresión mayor, donde la gente no maneja, o sea, no tiene un buen contacto con la realidad. Y entonces empieza a tener problemas de alteraciones mentales importantes. Los pacientes psiquiátricos que manejan los psiquiatras normalmente requieren manejo a través de medicamentos. Los psicólogos manejan la parte más conductual, más de la vida diaria. No representan una enfermedad mental. A veces pueden estarse más o menos sobrepasando entre unos y otros. Normalmente el psicólogo no maneja medicamentos, no manda medicamentos, pero ve la vida desde un punto de vista donde la parte de conducta puede estar llegando a ser inadecuada. Si yo me enojo todo el tiempo, grito, no tengo ese buen control en la relación de pareja, puedo tener tendencia a desarrollar problemas sociales, clásico, gente que tú ves que le va gritando a todo mundo, que va manejando irritable, etcétera, etcétera. Esa gente requiere una terapia más psicológica conductual. Y hay varios niveles en cuestión de lo que manejan los psicólogos, pero yo sí les puedo decir que la gran mayoría de las personas que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, son más problemas conductuales. Lo debería de ver más una parte del psicólogo. El problema radica en que no existen psicólogos, muchos relacionados para manejar problemas de sobrepeso, obesidad, a menos de que estén en una clínica relacionada con esto. Yo el otro día, hace tiempo, le decía a mi sobrina que maneja cuestiones, tuvo mucho problemas de sobrepeso y obesidad, y ella es psicóloga y estudió psicología. Entonces yo le decía, ¿por qué no te dedicas, ya que tuviste el problema muy importante de tener problemas de sobrepeso y obesidad, ¿por qué no te dedicas a dar terapia en cuestiones de síndrome metabólico y problemas relacionados con esto? Y entonces me dijo, sí, sería muy interesante. Y empezó a buscar cursos relacionados con esto. Y resulta que no había cursos. Muy pocos cursos se encargan de ver al paciente que tiene problemas de prediabetes, diabetes, sobrepeso y obesidad, cuando la problemática muy importante, mucho es problema de tipo psicológico. ¿Ok? Entonces, yo como médico, ¿qué tendrías que hacer? Pues evidentemente verificar que no tenga un síndrome metabólico, ver que sus niveles de glucosa estén normales, que la hemoglobina glucosilada esté bien, ver que no tenga alteraciones en el perfil lipídico alterado y medir niveles de cortisol a nivel de la mañana, tarde y noche. Hay cortisol en saliva, cortisol a nivel urinario en 24 horas. ¿Cuál es el problema principal? Que hasta ahorita los niveles de cortisol, yo le hago determinación a una persona de cortisol, te lo hace el laboratorio y en la gran mayoría de los casos va a salir elevado, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la persona tiene tendencia a tener niveles altos. El problema radica en que una vez que ya estás más o menos controlado y demás, el cortisol puede estar todavía elevado, dependiendo precisamente de la manera como la persona lleve su vida, ¿ok? Hay diagnósticos diferenciales cuando yo tengo cortisol elevado. Sí, existe una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, que son alteraciones a nivel de granos suprarrenales.
Depresión mayor, habíamos dicho hipotiroidismo, que solamente se da en 3 a 5%, trastornos de ansiedad generalizada que sobrepasa incluso que la persona puede llegar a un servicio de urgencias con una crisis de ansiedad y hacer un problema muy importante. Que cosa muy curiosa, muchos de la gente que llega con crisis de ansiedad no se preocupa por sobrepeso, obesidad, prediabetes o diabetes. Ellos están más metidos en la parte de tensión emotiva, en la cuestión del trabajo, ¿ok? Hay gente que puede tener síndrome metabólico y hacer hipoglicemias, es decir, come mal, desayuna mal, cena mal y está bajo mucho estrés y de pronto les baja el azúcar. Yo les puedo decir que cuando yo estaba en residente de segundo año en urgencias, un día estando en una cirugía me empecé a sentir mal y me salí, o sea, me sentí que realmente me iba a desmayar. Y mucha gente me decía, oye, estás bien pálido, entonces yo sentía mucho sudor, etcétera. Me salía a una de las bancas afuera del quirófano y me desmayé o me quedé dormido. Y cuando me desperté después, como a los 15 20 minutos, estaba yo empapado de sudor porque se me había bajado el azúcar. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué fue? ¿Por qué te pasó esto? Y me acordé que no había cenado, en una guardia en la madrugada, no había comido, no había desayunado, porque ya llevaba yo prácticamente 24 36 horas y no había tenido tiempo para ir a comer. Y evidentemente se me bajó los niveles de azúcar. Eso que es una cuestión extrema que no le pasa a mucha gente, pero que pasa con la gente, de pronto se le olvida cenar y a veces se le olvida desayunar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo. Llega la hora de la comida y entonces me doy el atracón precisamente porque tenía hambre, porque no te había consumido nada absolutamente, mi estómago estaba vacío y entonces me doy el atracón. El problema radica es que a la hora empieces con que otra vez tengo hambre. Como yo les decía, hay gente que dice, es que tengo hambre todo el tiempo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que no es que tengas hambre, tengas ansiedad. Y parte de la problemática radica en eso. Entonces, a veces la gente, a pesar de que trata de llevar su vida y luego trata de bajar de peso y entra en esa dinámica, va perdiendo masa muscular. Y eso también es malo. La gente que baja de peso, sube de peso, baja de peso, sube de peso, empieza a tener pérdida de masa muscular precisamente también por pérdida de la cuestión muscular porque no hace ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial? Pues una de las cosas que hemos tratado precisamente es a través de estas 5 A's, que es la parte medular del tratamiento. La primera es querer estar bien. Lo segundo principal es tener una actitud adecuada para comer bien, rico, no haciendo dieta. La tercera actitud es hacer ejercicio. La cuarta actitud es tomar medicamentos si lo requieres. Y la quinta actitud es ser constante. Un punto principal de todo esto es que le debemos de decir al paciente que tenga mucho cuidado en la parte de estrés y tratar en lo posible que desayune, come, cene y llegue a 2 colaciones para evitar esa parte donde entres para atracón porque no has comido o porque en determinado momento te entre la situación de ansiedad por tener cambios importantes a nivel laboral que no te da tiempo a veces de poder desayunar, comer, cenar y hacer 2 colaciones. ¿Ok? Y la parte de cena. Entonces, reducir al estrés es muy difícil. Yo le digo al paciente, ¿bajar el estrés? Sí. Y cuando le pregunto la siguiente semana, ¿le bajaste el estrés? No, sigue siendo exactamente lo mismo. Y la siguiente, "Ay, ¿le bajaste el estrés? No. ¿Por qué? Porque no he llegado el momento de que me dé cuenta de que sí realmente requiera un manejo psicológico, donde pueda hacerlo. Por eso la terapia de grupo que estamos haciendo ahorita es importante, que te des cuenta que todos los que estamos metidos en esto tenemos estrés. Y por eso es importante a veces sacar la parte del estrés, no darme cuenta que yo soy el único que tiene problema. Me doy cuenta que los demás también tienen estrés y que a veces les cuesta trabajo conseguir bien los alimentos, o les cuesta trabajo hacer ejercicio, o en determinado momento pierdo la confianza y no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces perdí la actitud principal de querer estar bien. Entonces, sí existe el mindfulness, sí, la parte de tener respiración, ejercicios de yoga, todo eso es importante, sí, mientras saques la atención es muy importante. Y evidentemente la terapia cognitivo-conductual con un buen psicólogo que sepa lo que estamos haciendo es muy importante. Entonces, el envío con psicólogo es necesario cuando esto ya no lo puedo controlar yo mismo, ¿ok? Y entonces la alimentación, habíamos dicho, disminuir los azúcares refinados, reducir la cantidad de grasas saturadas, aumentar frutas, verduras, fibra, porque las frutas finalmente tienen antioxidantes y eso favorece que no esté con picos de glucosa también, sino mantener esos niveles de azúcar en forma
rutinaria. Recordar, y eso es muy importante, se me estaba pasando decirlos, pero a veces llega el paciente y dice, oye, resulta que no desayuné, no cené prácticamente casi nada porque tuve mucho trabajo, mucho tiempo. Mis niveles de azúcar en la mañana están los más altos, o sea, no pasaban de 110, 120, 130. Y ahorita que no desayuné, que no cené, que no he estado bajo mucha tensión en el trabajo, de pronto ya tengo niveles de 300. ¿Por qué es eso si no comí nada? Pues porque no controlaste la atención, porque no tuviste la tranquilidad de hacer cosas que te puedan hacer que estés más tranquilo. ¿Por qué los fines de semana la gente baja los niveles de estrés? Pues porque estoy en mi casa, hago otro tipo de situaciones, estoy con la parte familiar, puedo tener tiempo para aprender la televisión y estar viendo un poco más la parte de distracción y en determinado momento puedo tener a lo mejor mayor cantidad de comer tranquilo y no comer en forma de que me atraganto. Y eso lo que estoy haciendo es disminuir la cantidad de estrés, sí. Entonces, cuando yo tengo la tendencia a que pueda disminuirlo, me doy cuenta que lo disminuyo, ¿ok? Pues entonces tratar de evitar, si la bronca es siempre estarle gritando a todos, pues voy a bajar mi manera de poderlo controlar. En servicios médicos de la UDLA, resulta que nosotros, como yo director de servicios médicos, llegaban los estudiantes y en determinado momento siempre tenían problemas las enfermeras porque había que la parte de que no encontraban, no controlaban bien las citas y en determinado momento la gente se enojaba de más, tenía que hacer otras cosas, entonces siempre le gritaban a las enfermeras. Y en algún momento en una parte de un libro que se llama How to Resolve Your Problems, vi algo que me llamó mucho la atención y era cómo ponerle espejos a una persona evitaba que en determinado momento se enojara más. ¿Qué hicimos? Pusimos espejos en la parte del atrás, de donde estaban las enfermeras, y entonces resulta que como lo pusimos, le preguntábamos a las enfermeras, oye, ¿qué tal ha funcionado? ¿Siguen enojando? No, ya no se enojan. ¿Por qué? Porque llegaba el estudiante a gritar, ¿ok? Y cuando se veía en el espejo, de pronto ya no gritaba. Entonces, mi sugerencia no es que en determinado momento, si estás bajo muchas situaciones en el trabajo, ponte un espejo y permite, no es para que estés viendo si eres bonito, si estás guapo, si estás bien peinado, etcétera, no. Para que tú veas cómo estás en cuestión de tu manera de cómo te estás expresando. Es como, por ejemplo, ahorita para dar la plática, todo el mundo apaga su cámara. Yo la tengo que estar prendida y me tengo que quedar viendo. ¿Por qué? Porque solamente a través de estarme viendo me doy cuenta de cómo estoy expresándome o no. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, esa parte de disminuir la tensión, sí. Evidentemente el ejercicio disminuye los niveles de cortisol sin duda, aumenta la sensibilidad de insulina y yo les he dicho, tienes niveles altos de azúcar, ponte unos pants, salte a correr, ponte a hacer ejercicio, ok, salte de la rutina donde estás y eso te va a permitir que en determinado momento bajen tus niveles de azúcar sin duda, ok. Ponte unos pants, no tienes manera de salirte a correr. Si tienes mucho sobrepeso, no lo hagas, te vas a lastimar. Pero al menos ponte una rutina para que si tus niveles de azúcar estén elevados, date 15, 20 minutos de hacer algo de ejercicio. Te habíamos dicho, al día tienes que hacer 30 minutos, 70% de tipo aeróbico, 20% muscular y 10% en cuestión de tono. ¿Ok? Si tienes resistencia periférica a la insulina, la metformina, la semaglutida y la tirzepatida están perfectamente bien diseñados y ya están establecidos que te ayuden a controlar la parte de sobrepeso y obesidad. Sí, de hecho, se ha visto, por ejemplo, que la metformina disminuye la resistencia periférica a la insulina y hace que las personas tengan mejor control de estrés. Sí. Eso se ha visto. Igual sucede con la tirzepatida, que te quita el hambre, igual la semaglutida te quita el hambre y entonces ya no estás preocupado tanto por comer. Y evidentemente, tratamiento farmacológico directamente para la parte de ansiedad tiene que ver con presencia de algunos antidepresivos, sí. Cuando llega la persona a urgencias con una crisis de ansiedad, normalmente utilizamos benzodiazepinas, ¿sí? Normalmente utilizamos lorazepam o bromazepam y que son muy rápidos, tienen una acción muy importante.
nosotros, la palabra a lo mejor no es muy adecuado, pero nos sirve para que la persona entienda que existe algo que se llama vale madrina. ¿Ok? Yo sé que no es un buen término en una plática, pero lo vale madrina, para aquellos que son mexicanos, sabes perfectamente bien que deberías de tener esa parte donde te tomas la pastillita y entonces si está temblando, tú agarras con calma, cierras todas las cosas, apagas las luces y te sales. No sales corriendo todo desesperado, ¿ok? Si hay alguien que está gritando, quédate, o sea, trata en lo posible de no enfrentar a esa persona y trata incluso, y en algún momento, cuando das una plática, alguien me decía, imagínate que entras a dar esa plática y tú eres el único que está bien vestido. Imagínate a todas las demás personas que están mal vestidas. Y aquella persona que en determinado momento está generando alguna situación, imagínatela en determinado momento que pudiera estar desnuda. Y si te da risa, ya te quitas el estrés, ¿ok? Y si vas a una junta importante, imagínate que tú eres el que está bien vestido y los demás no. Tú eres el único que está oliendo bien y los demás huelen mal, etcétera. Hay muchas formas de saber poder controlar esta parte de tensión, sin duda, ¿ok? Y es importante a veces saber controlar esa situación. Dormir bien es parte fundamental. A veces los que trabajamos en áreas de la salud no lo tenemos en cuenta, dormimos poco, pero aún así hay gente que llega a su casa, que tiene oportunidad de dormir y no se duerme temprano. Prende la computadora, prende la televisión, le dan 2, 3 de la mañana y se queda durmiendo, ya sabe, ya se hizo una rutina, ¿no? Y entonces aquí es bien importante tener posibilidades de que si te vas a dormir, trata de en lo posible de decir, ya me voy a dormir. Si en determinado momento dices, me voy a dormir a las 10, pues acuéstate a las 9, 9:30. Si tienes oportunidad de darte un baño muy caliente, date un baño muy caliente, te va a relajar porque te vas a vasodilatar y te vas a hipotensar. Discretamente, sí. Si comes lechuga, si te haces un té de lechuga o te haces un té muy caliente, sí. Trata en lo posible de no tomar cafeína en la noche para evitar que vayas a fumar en la noche. Evidentemente no, porque te vas a despertar. No hagas ejercicio en la noche. Evita tratar en lo posible de no hacer ejercicio en la noche. Trata de hacer ejercicio en la tarde, eso sí. Pero si te pones a hacer ejercicio, te vas a despertar, ¿ok? Si no te vas a bañar, no te bañes con agua fría, báñate con agua muy caliente. O sea, trata de secarte bien la parte del pelo, ponte a leer o algo que en determinado momento sea muy aburrido, que no sea una novela muy interesante, y con eso te va a permitir poder dormir sin duda. Trata de dormir de 7 a 8 horas, es necesario, ¿ok? Y por lo tanto, sabemos que con una intervención adecuada, tus niveles van a estar bajos de cortisol, bajos de azúcar, vas a disminuir la grasa visceral, vas a disminuir la ansiedad y vas a tener mejor adherencia. Pero si no lo intentas, entonces la problemática va a ser que vas a progresar a diabetes, vas a tener complicaciones cardiovasculares, vas a tener mayor problema de obesidad y vas a tener tendencia a depresión, sí. La gente que tiene problemas de obesidad, pues nada más verse parte del espejo, ver que la ropa no le queda, es de todos los días. O la persona que tiene diabetes, ver que sus niveles de azúcar están muy altos, ¿no? Ahorita este fin de semana lo comentaba con una paciente que durante toda su vida, 15, 20 años, tenía niveles de azúcar 300, 400. Tuvo que tener un accidente para que en determinado momento se diera cuenta de que tenía que cambiar las cosas. Y lo que lleva en un mes ya lleva un excelente control. Y él le decía, es como aquella muela que en determinado momento estuvo doliendo durante semanas y fuiste un día al doctor y de pronto te quitaron la muela y se te quitó el dolor. O sea, tienes que tomar la decisión de cambiar las cosas para poderlo hacer. Y entonces, calmar tu mente, comer mejor, moverte y dormir bien son la parte importante para controlar la parte de cortisol elevado, sí. Y un punto muy importante que tratamos de hacer también es la parte de apoyo grupal, que es lo que hemos tratado de hacer en los últimos días y nos ha funcionado. Ya se nos acabó el tiempo, perdón. Es nada más para recordarles que estas Facebook y todas nuestras redes sociales, la parte de las pláticas, esta plática la subimos después a YouTube, la parte ya con inteligencia artificial la vemos en Spotify. Y pues me da gusto precisamente que ahorita ya tengamos una cantidad de personas importantes, 30 personas, hemos llegado a tener un poco más, pero 30 personas en una plática que me permiten durante una hora platicar con ustedes, estar en la parte de saber lo que están pensando, para mí es muy importante. Y de hecho les agradezco, no sé si alguna duda o pregunta tengan hasta ahorita en relación a lo que hablamos sobre ansiedad, estrés, problemas de cortisol. No, Volvemos ninguna. bien, No, ¿no? estuvo muy bonita su plática. Sí, sí Me te refrescó gustó.
Pues es parte de que a veces tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta del estrés que tenemos y eso es otro factor que debemos de controlar, ¿no? Sí, Ok. sí, definitivamente. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? Respecto, doctor, a lo que sí sería necesario entonces impulsar el apoyo en cuanto a psicólogo para la terapia conductivo-conductual, porque sí sería un gran apoyo y sin embargo, como dice usted, casi Si no no hay. lo puedes controlar por ti mismo, puede ser necesario, sí. Ujú. O sea, sí puede ser que sea necesario. Te digo que no hay muchos que se dediquen a esto. Parte de lo que le dije a Montserrat en otro momento es que, bueno, ya la psicología, a mucha gente no le gusta ir al psicólogo, y no les gusta estar enfrente de una persona platicando de sus problemas. Una vez que empezó la pandemia, resulta que es más sencillo que sea a distancia. Tan es así que yo tengo muy buenos psicólogos que manejan muchas situaciones en cuestión, como misma Montserrat, como Letimier, etcétera. Hay mucha gente que se ha dedicado a dar consulta no presencial. Y les va muy bien. La verdad es que les va bastante bien en relación a esto. Entonces, pues a veces sí necesitas por un tiempo como cuestiones de pareja, ¿no? Incluso cuestiones familiares que son necesarias a veces hacerlo a través de constelaciones. Hay muchas maneras, muchas técnicas actuales, ¿no? Que van relacionadas con esto. A veces sí. También depende del psicólogo. Si te vas con un psicólogo que es totalmente psicoanalista de los clásicos, no te va a ayudar en nada. ¿No? Tienes que ir con un psicólogo que sea conductual y que te ayude precisamente a resolver el problema de ahorita, no el problema de tus papás, que te llevabas bien, que sí, etcétera, ¿no? No, tienes que hacer el cambio actual y para eso son los conductuales. Ok, gracias. Ok. Dudas o preguntas. Y es verdad, una de las cosas Hola, que doctor, decías, buenas tardes. ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el calor por allá? Ay, ay, no, sofocante, está muy fuerte. Ajá. Me da mucho gusto que tenga este tipo de pláticas porque muchas veces desconocemos el por qué, ¿no? Yo le comentaba en aquella ocasión que fui a su consulta, ¿por qué no puedo bajar si hago ejercicio, ya cambié la alimentación y esto? Y sí, la mayor parte del tiempo y de mi vida, pues siempre he estado en un estrés constante, ¿no? Y aparte de la crianza, el trabajo y demás. Entonces ahora entiendo que es un factor muy importante, el cual influye, ¿no? Bueno, Influye en, ujú. Para los que no conocen, Brianda es profesora, ¿no? Y me faltó hablar de los profesores. Los profesores tienen unos horarios horribles. O sea, no pueden hacer bien la parte de desayuno, comida y cena. Siempre he dicho, los médicos, las enfermeras, muchos abogados, y los profesores tienen unos horarios horrendos. Pero además estar tratando de controlar a 30 chamacos todo el día está muy difícil. Y son adolescentes a veces, otros peor todavía. Entonces, el grado de estrés y controlar un hijo, dos hijos es problema. Imagínate controlar 30, pues, o sea, problemática que tiene que ver no nada más con la parte de los alumnos, sino también de los papás. O sea, también tiene que ver mucho con esta situación. Entonces, sí es importante a lo mejor en esos tiempos tratar en lo posible de disminuir la parte del estrés, meterte en otras situaciones, tratar de que, yo siempre lo he dicho, que a veces es muy difícil, pero una vez que cierras la oficina, una vez que cierras el consultorio, una vez que sales de la escuela, trata en lo posible de dedicarte a ya no pensar en lo que tienes que entregar, ¿no? Por eso en muchos lugares de Europa lo que buscan precisamente es que salgas y dejes de una vez lo que está y tienes los horarios bien establecidos precisamente para no llegar a tener un síndrome de desgaste crónico o un burnout, ¿no? Que también es importante. Ujú. depende, También, doctor. pareciera que no, pero Ujú. hay Y gente que ya y esa está, era mi respuesta. ujú. Perdón, es Esa también, era la cuestión ok. de duda que tenía, doctor, que los niveles de cortisol se pueden bajar por medio del ejercicio, la dieta Ejercicio, el y pues estrés. controlar el nivel de estrés. A veces puede ser que si Ajá. requieres medicamentos, sí. Se ha visto que la metformina ayuda a controlar esto, sí, también. Por eso es importante, mucha gente dice, oye, toma metformina. No, pero no soy diabético. No, no, nada más es para eso, es disminuir la resistencia periférica de la insulina y tratar en lo posible de disminuir los niveles de cortisol también. Sí, Es sí, sí, sí. importante. Muy bien, ¿alguna Muchas otra gracias, pregunta? doctor. Al Un saludo contrario, muy desde bien, Guerrero. que estés muy bien. Me faltó nada más decir, la gente que está jubilada, hay gente que está jubilada, que está pensionada
y que también maneja tensiones precisas. Oye, ya dejó de trabajar y demás, sí, porque a veces no sabe qué va a hacer con su vida, la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar. Además de que llega un momento en el que te sientes inútil, también es otra de las cosas que hacen que puedas estar bajo tensión también. Por eso una de las causas importantes de suicidio se da en gente que ya se jubiló. Por eso es importante tener esa oportunidad de dedicarte a otras cosas. Y a veces cuando yo les digo al paciente, vuélvete, o sea, estás ya solo, etcétera, consíguete un amante, ¿no? Y no por la cuestión sexual, sino el amante de tener ganas de estar dedicándote a, no sé, a cultivar plantas, a dedicarte a hacer labores sociales, a tener otro tipo de actividades necesario para aquellas personas que ya terminaron su etapa laboral. Es importante que lo puedan generar, ¿no? Que puedan hacerlo de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, si es necesario todo esto, que vayamos entendiendo que a veces no es bueno estar bajo tensión todo el tiempo y hay que irlo poco a poco cambiando. Ok, si no hay otra pregunta, alguna situación, nos vemos la otra semana. Coméntenos qué es lo que quieren, algún tema específico que quieran que veamos, mándanos por WhatsApp, etcétera, y lo vemos la otra semana. ¿Ok? Que Gracias. Doctor, les vaya muy bien. buenas tardes, Gracias. doctor. Muy Hasta bien, que les vaya luego. muy bien, Hasta cuídense. luego, Hasta doctor. luego, cuídense Gracias. mucho. Bonita Hasta tarde. Doc, luego. ¿me Muchas escucha? gracias a todos. Buena tarde. Hasta Excelente luego. semana, doctor, y gracias. Que te vaya muy bien, gracias. Hasta luego. Ven, 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 ven. Acá, a tu cama. Alfredo, muchísimas gracias. Te Al mando un fuerte contrario, abrazo. gracias, René. Gracias. Es gusto en Nos saludarte. Que te vemos vaya muy por bien. allá. Andaremos viéndote. Mi papi quiere irte a ver. Ahí la lleva. Ya empezó su eh, rehabilitación de su infarto. Ok. Lleva una semana, pero Uy, no sabía, necesitamos pero ir qué a ver. bueno que ya está mejor. Ahí Sí, platicamos, me vas diciendo qué platicamos por pasó. allá. Claro que Te sí, hablo para sacar cita. claro que sí. Que estén muy Un bien. abrazo, gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego Bye. a todos. Bye. Sí. Bye. Luego, a ver. Hola, Doc. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te va? Muy bien. Pues aquí, mire, saliendo, yo creo que también lo voy a ir a buscar, ¿eh? Ujú. Ok, Porque estoy con tratamiento y ¿qué cree que no bajo de peso? ok. Bueno, Cuando la verdad es quieras. que tengo muchas cosas de estrés y me acaban de operar, ve que le dije que me operaron de la columna, Ajá. una cirugía muy, muy complicada, pero pues al final de todo ahí voy. Pero pues sí, no bajo de peso y la verdad es que como dice el neurocirujano, si no bajas de peso, esa columna no va a servir. Ok, pues sí, tiene toda la razón del mundo. Pero estoy con semaglutida, ¿qué creí que nada? Pues sí, Bueno, me es que falta no es ejercicio. mágica, ¿Eh? no es mágica. Definitivamente no es mágica, yo veo que no, para nada. Muy bien, pues a lo mejor tendrías que cambiar a tirsepatida. Es cuestión de ver. Pero si quieres, haremos un análisis, con todo gusto te vemos. ¿Sale? Ahí lo paso a ver, Claro que le sí. agendo la cita ahí con el número que tengo ahí. Sí, claro, con el número que estamos. Que les va muy bien. Vale. Hasta luego, hasta todo. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye bye. Gracias. Luego.